En la primera reunión que tuvimos con los jóvenes en este año, ya en el 2021, tuvimos la oportunidad de compartir con ellos, mejor dicho, que ellos mismos compartieran cuáles habían sido sus logros alcanzados durante el año pasado. Y fue grato poder ver cómo la mayoría de ellos habían alcanzado de alguna manera logros de estudio, algunos logros de trabajo también, y a pesar de que fue un año difícil y diferente, atípico para todos, en muchos de los casos fue realmente bien aprovechado y realmente fue de bendición. Pero también no dejamos de reconocer que para muchos fue un año más que difícil y donde realmente hubo pérdidas importantes, pérdidas de seres queridos, pérdidas de trabajo, pérdidas de oportunidades en la vida. Y fue así que pasó en un año muy rápido. La realidad de la vida es que muchas veces las pérdidas que pasan, tanto las pérdidas como las ganancias, no suceden de un día para el otro, a menos que, suceda una desgracia o suceda algo realmente maravilloso, bueno, que cambie la vida por completo de uno. Pero en general, las cosas que se pierden es un proceso, ¿no es cierto? Si pensamos en cosas físicas, en una casa se va deteriorando poco a poco. Las relaciones, a veces las parejas no se divorcian de un día para el otro, que se empezaron a sentir mal o a no querer estar juntos, sino que es algo que va pasando con el tiempo. Y muchas veces esto es producto, ¿no?, de que uno ha descuidado y uno no le ha prestado la atención necesaria, y entonces se producen esos desperfectos, por así decirlo, pensando también en el cuerpo humano, ¿no? Generalmente uno no se enferma del día para la noche, sino que es un proceso a veces que uno se va desgastando y a veces uno no mantiene el cuidado que tiene que tener en el cuerpo, y entonces el cuerpo lo siente, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué? Es que todo tiende a deteriorarse y tienden a veces las cosas a morir, las relaciones tienden también a deteriorarse, y esto tiene que ver con el ser humano y con la caída. Si bien Dios nos creó perfectos y nos creó de una manera, como dice su palabra, ¿no?, para poder ser felices, pero sin embargo el primer pecado, la caída del hombre, ha hecho que todo lo demás estuviera sujeto a deteriorarse y a morir, desde el ser humano hasta la naturaleza misma y aún las cosas materiales, también todo está sujeto a la muerte. Pero no por esto tenemos que dejar de tener esperanza, sino por el contrario, permitir que sea Dios quien nos ayude a encontrar la manera en cómo hacer que nuestras vidas permanezcan con ese vigor, con una vida abundante, plena, que nuestras relaciones sean saludables, sean plenas, y aun que nuestra iglesia también pueda mantenerse creciendo. Y así cada uno, en su familia, en su hogar y en sus cosas personales, poder decir que queremos mantenernos con esa actitud de esperanza. Hay una historia narrada en la Biblia en forma de poesía, y esta está escrita por Habacuc, que fue un profeta en tiempos donde el pueblo de Dios estaba sufriendo muchas injusticias. Este libro, o esto sucedió, se cree 600 años antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Y el pueblo en esa época estaba sufriendo violencia, maltrato, injusticias y diferentes tipos de males. Y a lo cual el pueblo estaba sufriendo y estaban gimiendo. Y es allí también entonces que los sufrimientos venían por parte de ellos mismos, de los mismos compatriotas, pero después también por los caldeos, que eran quienes habían esclavizado y habían tomado entonces al pueblo de Dios. En medio de esto, Habacuc profetiza que hay una sola manera de sobreponerse, y eso lo encontramos en Habacuc 3, versículos 17 al 19. Y lo primero que vemos ahí es que dice: yo con todo me alegraré en Jehová. Dice: me gozaré en su salvación y andaré en alto. Si ponemos nuestra alegría
en las cosas, en las situaciones que tenemos en la vida, en las personas que están alrededor nuestro. Sin duda que esa alegría se va a ver muchas veces a lo largo de toda nuestra vida deteriorada y más que alegría muchas veces vamos a sentir frustración, tristeza, porque realmente la alegría tiene que estar puesta en nuestro Señor y no en las cosas pasajeras de la vida. Y ahora, ¿por qué alegrarnos en Dios? Y vemos muchas partes en la Biblia que podemos encontrar, características que podemos encontrar por qué alegrarnos en Dios. Y lo primero es que Dios es bueno. Dios es bueno y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Dios es poderoso. Y esto lo vemos también en Habacuc, en este mismo libro, en el capítulo 2. Ahí Habacuc, de una manera de poesía, está narrando que los caldeos confiaban en su fuerza, en su poder para tener sometido a los demás, en sus riquezas. Pero él dice, pero yo y mi pueblo, nosotros sabemos que el justo por la fe vivirá. Lo que nos mantiene con vida, lo que nos mantiene con energía es nuestra confianza en el Señor. Y es lo único que nos va a salir y a hacer salir y sacar adelante. Tenemos que gozarnos en su salvación y ese debe ser el mayor gozo de nuestra vida. Recordamos la historia de David, cuando él cayó en un pecado, y allí él entonces cuando reconoce su pecado y se mira delante de Dios, se reconoce pecador delante de Dios, ahí él dice, Dios mío, vuélveme el gozo de tu salvación. Si pensamos que él era rey, tenía fama, tenía riquezas, quizás muchas cosas para ser felices, pero en su pecado él reconoce que lo mejor es la salvación de Dios. Y podemos tener muchas cosas en la vida, pero nada nos va a hacer sentir ese gozo de sabernos perdonados, de sentirnos perdonados por Dios, saber que aún en nuestro pecado allí está Dios para mirarnos y perdonarnos. Y nos dice andar en las alturas, ¿sí? Andar en las alturas es estar por encima de las circunstancias, de las situaciones de la vida, del dolor, de la forma del pensar del ser humano. ¿Qué es estar por encima? Y cuando pienso en esto me hace acordar a la historia de la viuda que nos relataba Jesús, ¿no? Una viuda que sufría de diferentes cosas, injusticias, y entonces va a la casa del juez varias veces y le pide, hazme justicia, por favor, hazme justicia, vez tras vez, de día, de tarde, de noche, a cualquier hora ella iba a importunar a este juez pidiendo que le haga justicia. Y bueno, este juez, malo porque evidentemente no tenía intenciones de ayudarla, pero en esa forma por su insistencia, dice, bueno, por tanta molestia le voy a hacer justicia a esta mujer. Y esto era un juez malo. ¿Qué diferencia podemos encontrar nosotros, ¿no? En nuestro juez, en nuestro Dios, que Él es bueno, es todo bondad y quiere lo mejor para nosotros? Y podemos ir a Él y podemos realmente clamar a Él y podemos ser insistentes hasta que el Señor escuche nuestras oraciones. Y podemos estar encima de nuestros proyectos, de nuestros anhelos, de nuestros deseos, de las responsabilidades y las cosas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. No descuidar la familia, no descuidar nuestro trabajo, no descuidar nuestros estudios, no descuidar nuestra iglesia, estar encima de cada una de nuestras responsabilidades para cumplir aquello que Dios ha puesto en nuestras manos y para poder realmente lograr tener victoria en cada una de las áreas. Ser perseverante en lo que Dios nos prometió o en lo que Dios nos entregó en nuestras manos. Ahora, para poder lograr eso, tenemos que poder trabajar en nuestra identidad, reconocer quiénes somos para Dios y reconocer quiénes somos en Dios. Y si pensamos en lo que dice la Biblia sobre qué somos nosotros para Dios. Bueno, Dios dice que nosotros somos su especial tesoro, somos sus hijos amados, somos esas personas por las cuales Dios entregó a su propio Hijo por amor a cada uno de nosotros. Somos especiales, sin duda que somos especiales para Dios. Somos la niña de sus ojos, dice otro versículo. Y si pensamos quiénes somos en Dios,
también la Biblia nos dice que somos más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo, que somos victoriosos. También nos dice que somos siervos de Dios, somos líderes, somos cartas abiertas, somos de testigos, somos testimonio delante de este mundo, discípulos de Cristo, no solamente creyentes, sino que somos discípulos, seguidores, aprendices de las enseñanzas de Jesús, y los discípulos no solo aprendemos, sino ponemos en práctica cada una de las enseñanzas de Jesús. Todos y cada uno de nosotros en la iglesia tenemos este ministerio de la reconciliación, como dice 2 Corintios 5, el versículo 17 y 18. Aquellos que somos nuevas criaturas tenemos el ministerio, la responsabilidad de reconciliar al mundo con Dios. Y esto lo es más que nada fuera de la iglesia. Lo hacemos, lo deberíamos hacer en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en casa. Si hay alguien que no está reconciliado con Dios, nosotros somos esos ministros que tenemos que hacer nuestra parte para que esas personas se reconcilien con Dios. Eso es estar encima de nuestras responsabilidades. Trabajar en la pertenencia. Sabemos que pertenecemos a un pueblo, el pueblo cristiano, el pueblo de Dios, y también como iglesia pertenecemos al ejército de salvación. Y allí es donde nosotros cargamos las pilas. A veces creemos que nuestro ministerio es en la iglesia, y la realidad es que la iglesia es el lugar donde nos apoyamos, nos acompañamos, donde nos ayudamos a crecer, donde recargamos esas baterías que necesitamos para continuar con nuestro ministerio en el mundo, ¿sí? Nuestro ministerio de reconciliación es en el mundo, y allí es donde está nuestra mayor labor, o debería estar nuestra mayor labor, alcanzando a otros, a las comunidades, a nuestros barrios, para Cristo. ¿Dónde cree usted? Si usted analiza y piensa, ¿dónde está su mayor ministerio? ¿Adentro o afuera de la iglesia? Quizás adentro podríamos decirle, bueno, es un tipo de servicio que yo doy a Dios, pero el ministerio de reconciliación que me fue entregado, ese está afuera de la iglesia. También debemos trabajar en nuestros propósitos, ¿sí? Cuidando que nuestros propósitos estén acorde a los propósitos de Dios. Estemos acorde a los propósitos de Dios en nuestra vida. Si quizás la historia de Habacuc, en algún sentido, cuando escuchamos el relato de Habacuc, cómo estaba la situación en esa época, no es muy distinta a lo que vivimos hoy en día. Vivimos tiempos de injusticia, tiempos de maltrato, tiempos de mucha necesidad y, como decía, todo tipo de males, ¿cierto? Hoy parece un retrato de lo que se está viviendo hoy como sociedad. Y también tienen que levantarse esas voces proféticas que podamos decir, podamos vivirlo primero nosotros, que nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro ánimo viene del Señor y de la salvación que Él ha provisto para mi vida, pero también aprender a estar encima de las responsabilidades que Dios me da, encima del dolor, del pensamiento humano, encima de mi trabajo como cristiano, como hijo de Dios, y poder cumplir así con esa labor que Dios nos ha entregado como iglesia, pero a cada uno de nosotros de manera particular. Hay algo que tenemos que hacer y es no desanimarnos, sino mantener nuestro gozo puesto en el Señor, ¿sí? Y tomar nuestro liderazgo como siervos de Dios, como discípulos de Dios, tomarlo seriamente y reconocer que la iglesia es ese lugar donde nos venimos a ayudar. Estos encuentros son los encuentros que nos reconfortan para poder después hacer nuestra labor y nuestro ministerio en la tierra. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que cada uno podamos encontrar nuestro ministerio y cuáles son las personas, cuáles son los lugares donde tengo que ejercer ese ministerio de parte de Dios. Y si en algún sentido sentimos que las situaciones nos pueden, que esta pandemia nos pudo, o que la pérdida del trabajo nos pudo, y en vez de nosotros estar encima de las circunstancias, nos sobrepasan
las dificultades que estamos atravesando, clamemos al Señor como esa viuda clamó a este juez. Clamemos al Señor para que Él nos ayude a estar encima de esas situaciones y poder nosotros entregarle el control a Dios, el control a Jesús, y que Él nos ayude a mirar las situaciones de una manera diferente y levantarnos en fe en el nombre de Jesús. Y como decía, bueno, muchos confiarán en su trabajo, confiarán en sus riquezas, en su dinero, en su salud, pero nosotros confiamos en el Señor. Sabemos que el justo por la fe vivirá, y nosotros confiamos, seguimos confiando plenamente en el Señor. Así que si su fe está débil hoy, acérquese a Cristo, que Él le va a renovar, que Él le va a dar esa nueva fuerza, y el juez justo y amoroso va a escuchar su clamor, va a atender a su causa, y sin duda alguna que le va a dar una respuesta. Pero no deje de clamar a nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios para cada uno de nosotros y nuestras familias. Padre Santo, quiero en esta hora darte muchas gracias porque tú eres ese Dios fiel que está siempre pendiente de cada una de nuestras necesidades. Oh Dios, aunque muchas veces sentimos que nuestras fuerzas decaen, que nuestro ánimo decae, nuestras rodillas se doblan, Señor, y nuestras fuerzas se acaban. Pero sabemos, Señor, que por fe podemos venir y clamar a ti, porque tú tienes la respuesta, Señor, para cada situación. Oh Dios, oramos para que como iglesia nos ayudes a poder cumplir con nuestro ministerio de reconciliación, de ayudar a otros a encontrarse contigo. Señor, ayúdanos y danos oportunidades de cumplir con nuestro ministerio, de estar encima de nuestras responsabilidades, aquellas que tú nos has encomendado, cuidar de nuestra familia, cuidar del trabajo que tú nos has dado, poder dar testimonio allí, cuidar también de los estudios, Señor, para que allí también podamos dar testimonio y lograr, Señor, los planes que tú tienes para nuestra vida. Oro y bendigo a cada hogar y a cada persona, Señor, que está escuchando este mensaje, esta oración, reciba tu bendición. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.